Muy buenos días. De conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Constitución Nacional, le corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y la suprema vigilancia de la educación. El Estado debe velar por su calidad de la educación, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. Dicho esto, respondamos qué es ser progresista en un país como Colombia. Es rechazar cualquier intento de privatización. Ser progresista es luchar contra todo intento de privatizar, sobre todo la salud y especialmente la educación. Ser alternativo es combatir el sistema establecido en el campo político, económico y social. Ser alternativo es combatir el sistema donde el estudiante es un simple cliente y el paciente de hospitales y clínicas es una mercancía, otro cliente. Como el exgobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, entrega el sagrado derecho de la educación en manos de confesiones religiosas y en una iglesia cristiana, aunque, claro, la ley se lo permitía. Un país que se quitó de la égida de la religión católica a raíz de la aprobación de la Constitución del 91 es hoy, afortunadamente, un país laico. Colombia es un país social de derecho. No puede dejar, ni debe dejar en manos de particulares su obligación sagrada de brindar educación gratuita y de calidad. En mi opinión, mucho menos patrocinarla con recursos públicos. Al declarar el país que ya no será consagrado al Espíritu Santo, como decía la Constitución de 1886, y al haber aprobado la nueva Constitución del 91, se dijo claramente que se respetará la libertad de cultos. Cristianos, católicos, pentecostales, mormones, evangélicos, etc., son libres de dar formación y educación religiosa a los suyos, pero a título propio, con sus propios recursos. Si el exgobernador Romero encontraba que era difícil, entre comillas, que era difícil llegar a municipios lejanos o a municipios no certificados, lo mínimo que hubiera hecho es fortalecer la red educativa y usar esos recursos en el mejoramiento del proceso educativo público e integral. Porque Camilo Romero llegó a la gobernación investido como un hombre de izquierda, que odiaba la privatización, que combatía la tercerización y que luchaba por la educación pública, así con mayúsculas, que defendía la educación pública. En el departamento se gastaron entre comunidades religiosas cerca de 25.000 millones de pesos en 2 años. Más o menos es lo mismo que ha hecho el gobierno colombiano con la salud. En lugar de prestar el servicio de manera directa, deja la salud en manos de voraces inversionistas de las EPS. Escuchemos. Que la salud en Colombia se volvió un negocio, es un sistema privatizado en un 80%. Es con los recursos de los impuestos de los ciudadanos, de los colombianos que se financia, pero lo manejan privados, muchos de ellos con criterio de negocio, ganancia y lucro. Eso nos ha costado una pérdida enorme de vida porque este sistema no privilegia el derecho fundamental a la salud y la vida de los colombianos. Es decir, es un sistema en manos de privados, pero con fondos públicos. Completamente. La financiación del sistema de salud es por los aportes de los trabajadores y por los aportes de los impuestos de los ciudadanos del país. Los capitales privados son ínfimos o casi inexistentes. ¿Quiénes son los dueños de ese negocio? Los dueños de ese negocio son unos particulares. El sector financiero en Colombia es el que usufructúa el negocio porque es el que tiene, digamos, el control sobre las EPS. A nivel nacional, en muchos colegios se ha descubierto la existencia de estudiantes fantasmas. Son colegios creados para obtener recursos del Estado. Aparece el pago de dobles subsidios por un mismo alumno. Investigadores han advertido sobre cuantiosas inversiones en construcciones de colegios que se hacen sin identificar a la población a la cual tenían que atender. En mi opinión, la educación es un derecho inalienable de los colombianos. La educación es un derecho no negociable. Por lo menos, en teoría, la prestación de este derecho de los ciudadanos no debería estar en manos de particulares, sobre todo con recursos públicos me refiero. Y creo que no debería delegarse en terceros, que como es lógico, en este sistema capitalista no tienen esos terceros ningún otro interés que la ganancia económica. Recordemos el caso más reciente de privatización de un servicio público fue el servicio de aseo durante la alcaldía de Antonio Navarro Wolf en Pasto. Navarro, compañero de partido político de Camilo Romero Galeano, entregó el aseo público a la empresa metropolitana de aseo EMAS. Particulares,
explotando un servicio público. Navarro se presenta también como de izquierda, como alternativo y progresista, y con Camilo Romero y Samuel Moreno Rojas le han hecho un flaco favor a la izquierda de este país haciendo las cosas que han hecho. Si estos aparecen como alternativos y progresistas, ¿por qué no son coherentes? ¿Por qué no son consecuentes tan pronto llegan a tener algo de gobierno? Cuando lo mínimo que se podía esperar es que quienes se reclaman de izquierda o alternativos debieron intentar por lo menos usar esos recursos para mejorar el sistema educativo, tanto físico como de calidad educativa. Pero no, la vocera del Ministerio de Educación advertía precisamente sobre la existencia de estos docentes inexistentes y de alumnos fantasmas. Entonces, lo primero es que encontramos de esas 184.000 plantas de docentes auditadas, encontramos que 5.955 profesores no existen. Eso representa 150.000 millones de pesos. Auditamos 4.369.000 niños, que es básicamente la mitad de los niños. Fuimos hasta allá, fuimos con una auditoría, y de estos que encontramos, que 131.710 niños están inexistentes. Entonces nos dimos a la tarea de buscar al representante legal de la Iglesia de Dios, Ríos de Agua Viva, la cual, siendo gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano, recibió 2 contratos de prestación de servicios en el campo de la educación. Mario López Dorado hace referencia a los contratos millonarios entregados en esa administración, tanto a las monjas oblatas de Ipiales como a su iglesia, Ríos de Agua Viva, al tiempo que advierte que en su caso no se trató de ningún pago por favores políticos. Más allá de si se ha cumplido con el objeto del contrato con la gobernación, averiguamos sobre la idoneidad y la capacidad de contratación de Mario López Dorado. Pero volvamos a recordar que en un país laico, es decir, que desde la Constitución del 91 dejó de estar bajo la égida de los curas y de la religión católica, extraña saber que el Estado mismo contrate servicios de educación con iglesias y confesiones religiosas. Lo primero que salta a la vista es la idea de cómo un Estado laico, un país social de derecho, pueda permitir en el peor de los casos el adoctrinamiento como apuesta educativa integral, entre comillas. Integral. Debo aclarar que se puede hacer por contratación directa y que la ley establece que el Estado puede contratar con iglesias y confesiones religiosas que gocen de personería jurídica para que presten estos servicios de educación. Nadie discute esa parte. Es totalmente legal que tal contratación con esas iglesias sea adelantada por gobernadores godos y liberales que se han amparado y refugiado por sus fechorías en la religión católica por sécula seculorum, es una cosa. Pero otra cosa, y que no tiene presentación, es que, dando por hecho la existencia de esa ley, personajes que se dicen de izquierda, como el exgobernador Camilo Romero Galeano, que para todo invocan la Constitución del 91, que dicen ser progresistas, justamente contraten con iglesias delegando su sagrada obligación de dar educación gratuita y de calidad al pueblo. Así, es poco menos que un contrasentido, digo yo. Es más, es condenable que estos progresistas y alternativos, que no izquierdistas como se reclaman los Romero, papá e hijo, acudan a estos subterfugios con intereses meramente politiqueros. La educación con enfoque diferencial positivo para grupos poblacionales específicos como los indígenas o los afrodescendientes, en consonancia con los procesos de autonomía territorial que se adquiere a través de sentencias proferidas por la Corte Constitucional, es una cosa, y el adoctrinamiento religioso es otra muy diferente. Y allí está la contradicción. La educación, mis amigos, es un derecho inalienable de los colombianos. La educación es un derecho no negociable, por lo menos, en teoría, no debería delegarse, por más lejos que vivan algunas comunidades, o como en el caso que nos ocupa, que se le haya delegado o entregado a la Iglesia Ríos de Agua Viva y a otras, como las monjas oblatas de Ipiales y de Chachagüí, la educación de cientos de niños y jóvenes de los que llaman municipios no certificados. ¿Qué dice al respecto Mario López? ¿Cómo fue que se entregaron
¿Cuál era la bolsa económica para esa época, para los años 16 y 17, ya estando de gobernador Camilo Romero? Aceptaron dos proyectos, el que en el primer contrato, el número 1324 del 2016, donde se determinan 11.850.000 pesos, lo cual hacen un contrato con dos entidades religiosas. La una la entregan a las hermanas de las Misiones Oblatas de la ciudad de Ipiales y se les entrega un cupo de estudiantes de 3.736 niños a quienes se les tiene que dar la educación. Luego a nosotros nos entregan también un cupo de 1.209 estudiantes con un contrato de 2.057.000 y a las hermanas un contrato de 9.792.997. Con 12.000 millones de estos contratos para educación pública, uno se imagina lo que se podría hacer en favor de la niñez y la juventud de esos municipios. Pero la Ley 1294 del 2009, en su artículo primero, señala que los departamentos, distritos y municipios prestarán el servicio público de la educación a través del sistema educativo oficial. Además, es puntual en resaltar que solamente en donde se demuestre insuficiencia en los establecimientos educativos del sistema educativo oficial podrá contratarse la prestación del servicio educativo con entidades estatales o privadas sin ánimo de lucro de reconocida trayectoria e idoneidad. Antes contrataban con fundaciones que son motivo de otras investigaciones a nivel nacional. Según informes del Ministerio de Educación, la cobertura educativa hoy en Colombia no pasa del 72%. No ha habido voluntad política para dar oportunidad al pueblo colombiano de hacer real su derecho a la educación pública. La orientación estratégica, según se ve en un documento de la gobernación de Camilo Romero, dice que Nariño apuesta por una estrategia educativa integral que posibilita a niños y niñas, adolescentes y jóvenes el acceso a una educación pertinente y de calidad. Pero ¿entregar la educación en manos de particulares es convertirla en educación pertinente? ¿Eso es pertinente? ¿Las iglesias son particulares? Y tienen obviamente intereses particulares. A eso Camilo Romero le llama con términos rimbombantes el ejercicio de inteligencia colectiva. Mario López Dorado, representante legal de la Iglesia de Dios Ríos de Aguaviva, explica los términos de un segundo contrato de miles de millones de pesos que, repito, pudieron haber sido usados esos recursos para mejorar infraestructura o contratar de forma directa con docentes que hoy no tienen trabajo. Esto no lo hicieron a través de políticos, sino por un concurso. En ese año, el 2016, iniciaba el gobierno del señor Camilo Romero. No tenía mucho conocimiento de esto. Entonces, a nosotros nos hacen el estudio, entramos, nos aceptan y se nos entrega a nosotros este contrato. En 4 desembolsos, en el 2016, iniciaba el señor Camilo Romero. En el 2017 yo me vuelvo a presentar y nos aceptaron y hay un presupuesto de 12.000 millones de pesos, en el cual entran allí también dos operadores. Ya no entraron las hermanas Oblatas de Ipiales, sino que entraron las hermanas Oblatas de Chachagüí. A las hermanas de Chachagüí les entregan un contrato de 8.697.646.771 pesos y nos entregan un contrato también con una cantidad, el contrato fue de 3.302. Y claro, ahí está la contradicción. El Estado colombiano quitándose la obligación de dar educación gratuita y de calidad con recursos públicos. Mario López Dorado parece sugerir que por alguna decisión emanada de la gobernación de Romero Galeano, a las monjas oblatas de Ipiales ya no les dieron el contrato de prestación de servicios. El contrato, sin embargo, fue a parar donde las monjas de Chachagüí. Advierte y aclara López Dorado, representante de la Iglesia Ríos de Aguaviva, que para los 2 últimos años de la gobernación de Camilo Romero, su iglesia ya no se presentó. Los compromisos del gobierno departamental en materia educativa no tienen continuidad, lo que demuestra una actitud irresponsable y folclórica en el manejo de estos contratos millonarios. En la cabeza de Camilo Romero estaba dejar montada la sucesión en la gobernación.
y obviamente la sucesión en la alcaldía de Ipiales para las elecciones del 2019. Quisimos saber sobre la idoneidad de la iglesia Ríos de Agua Viva. Mínimo, como era de esperar, quienes se postularan en aquella época debían ejecutar estos contratos de privatización de la educación o contratos de delegación de la educación, siendo particulares, y así debían demostrar experiencia en docencia. También era importante saber sobre la decisión de entrar en política por parte de Mario López Dorado, quien, como se sabe, fue candidato a la alcaldía de Ipiales. Saber de convenios, de arreglos políticos, de compromisos de nuevos aliados en política electoral. Tanto que el hijo del pastor, Mario Esteban, termina siendo jefe de prensa de la alcaldía de Ipiales. Era, según sus palabras, la segunda vez que prestaba sus servicios de periodista a Ricardo Romero Sánchez, papá del gobernador de Nariño Camilo Romero Galeano. Es porque Mario López Dorado entró en política electoral. Pero recuerde, don Héctor, que eso tiene ya, pasan 2 años. Yo no estaba en ese entonces en ninguna contienda política. La iglesia Ríos de Agua Viva se mete en este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos 20 años con un colegio, con la educación, venimos trabajando en educación, y lo primordial para entrar en estos proyectos es que una entidad religiosa tenga un colegio, tenga trabajos en educación, tenga experiencia en educación. Por eso la iglesia Ríos de Agua Viva tiene un colegio que se llama Centro Pedagógico Siglo XXI, que es parte de la congregación, hace parte del interno de nuestra iglesia, y ya lo tenemos hace 20 años atrás. Por eso a nosotros nos miran que somos idóneos, miran que esta iglesia es una iglesia seria y ha venido trabajando con la comunidad. Que usted me dice de que pues sí fue un candidato, sí, claro, pero eso viene después de 2 años más adelante. Esto fue en las últimas elecciones pasadas, y le quiero decir una cosa, que fui el único candidato que dije que no me unía a ningún movimiento político, y así lo cumplí hasta el final, y fue una candidatura muy transparente, que lo puede decir aquí toda la ciudad de Ipiales. ¿Usted recibió presión por parte del gobernador Camilo Romero de respaldar la candidatura de Miguel Huertas, que era el candidato de Ricardo, de su padre? No. Yo no recibí ninguna propuesta de nadie, ni me interesaba ninguna propuesta de nadie, porque nuestro trabajo político con el movimiento político, que es netamente cristiano, nuestra política es no unirnos con nadie y trabajar nosotros con nuestros proyectos basados en la proyección transparente. Así es que yo no recibí ninguna propuesta de nadie, y si quisieron hacérmela, pues yo no atendí nada, porque nuestro trabajo era netamente encaminado en la proyección del partido político Colombia Justa Libre. Cuando se entregan estos contratos no se anuncia por qué no fueron renovados. No se dice por qué los contratistas dejaron de prestar ese servicio. Pero lo que sí resulta válido de mencionar hoy es que la iglesia Ríos de Agua Viva, al ver que no necesitaba la totalidad del dinero entregado, decidió, en un caso inusual, devolver a las arcas del departamento un total de 463 millones de pesos de los 3.302 millones que se le habían entregado. Mire que aquí a nosotros nos entregan este contrato de 3.302 millones, pero no fue esa plata, sino que fueron 2.839.175. ¿Por qué? Porque hubo un saldo sin ejecutar, sobró ese dinero, y ese dinero se devuelve a la gobernación de Nariño, a la Secretaría de Educación. Tiene un acta de recibo de esos dineros por pagado al contratista, 2.839.175, saldo a favor del contratista, 0 pesos, saldo a favor del departamento, 0 pesos, saldo sin ejecutar, 463.177.539. ¿Qué podemos colegir de todo esto? Que el Estado colombiano, a través de gobernadores, acude a particulares para brindar educación, y de cualquier manera. Que el Estado colombiano, como están las cosas, y como una exigencia de los jóvenes que hoy se manifiestan a lo largo y ancho del país, debe dejar de privatizar la educación. Queda claro que los politiqueros han sabido aprovechar bien la ley. Nadie dice que esto se haya hecho fuera de la ley. Han aprovechado la ley para sacar dividendos políticos, electorales. Así hace el Estado con la salud, que, como sabemos, afortunadamente, debido a la presión de los jóvenes en la calle, de la lucha popular, se cayó la reforma a la salud. Esa reforma que cursaba en el Congreso,
que privatizaba más de lo que está la salud, una reforma excluyente que convierte, como he dicho, a los pacientes de hospitales y clínicas en unos simples clientes. El gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, no puede seguir posando de alternativo, de izquierda, progresista, cuando en las primeras de cambio, amparado en leyes de exclusión y politiquería, entrega a particulares la educación que debería ser pública. A esto se le llama privatización, a esto se le llama tercerización. No puede seguir diciendo que le da asco la clase política tradicional del departamento de Nariño cuando se sienta a manteles con ellos mismos, y si no hubiera sido por esos senadores y representantes de los partidos tradicionales, no hubiera llegado a la gobernación. El país necesita cambios estructurales para evitar que nuevos avivatos hagan en la práctica lo que tanto dicen combatir. Les habló Héctor Díaz Revelo.